Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Bueno, yo nací en Salamanca, la década de los 50, en el seno de una familia de derechas. Mis recuerdos de Salamanca son como muy difusos porque teniendo en cuenta la profesión de mi padre, que era médico rural, lo que más recuerdo y lo que más impacta en mí es que a los 11 años me fui a continuar mis estudios a Galicia, con mis abuelos y sobre todo con una tía que para la época era una pionera, era profesora de matemáticas de un instituto, y recuerdo que ella influyó mucho en mí, en mi personalidad. En un momento determinado, en el año 69, mi padre dijo: ya está bien de tener a todos los hijos fuera a los hijos y a las hijas fuera del entorno familiar. Quien quiera estudiar tiene que ser en el distrito de Valencia, dado que mi padre estaba destinado muy cerquita en la provincia de Cuenca. Es curioso porque en el seno de la familia es donde nacen esos primeros inicios de rebeldía hacia la igualdad. Yo llevaba francamente mal el que mi padre a mis hermanos les consintiera muchas cosas, como salidas, como ir en pandilla con amigos, y en cambio a mi hermana y a mí fuera un hombre extraordinariamente estricto, muy obcecado con aquella idea de moralidad que tenía la gente de derechas, alimentada sobre todo por la figura de la mujer que narra Pilar Primo de Rivera y que nos hacían estudiar entonces en el instituto. He dicho antes que mi tía tuvo una gran influencia sobre mí. Bueno, mi padre, ya lo dije, era médico de pueblo y quería que estudiáramos todos, en eso todos y todas, las 2 chicas y los 2 chicos. Y entonces yo me fui a Vigo con mis abuelos, pero vivía en casa de mi tía Ofelia, que además es mi madrina de bautizo, lógicamente estoy bautizada. Mi tía era una mujer rompedora para la época, había estudiado también y además he estudiado matemáticas, algo como muy masculinizado, y era profesora de instituto. Era una mujer con mucho criterio propio, pero al mismo tiempo era una mujer que cedía mucho ante el criterio o las opiniones de su marido, para evitar el posible lío que se pudiera organizar, y no quería que fuéramos testigos, ni sus hijos, su hija y su hijo, ni yo. Sin embargo, tuvimos muchas conversaciones. Me hablaba de lo importante que era el estudio. Me hablaba de la suerte que yo había tenido de que mis padres me pudieran costear una carrera, de que si mis padres no hubieran podido costearme una carrera, ella me la hubiera costeado. Y aquello y el ejemplo de mi tía, la verdad es que sí que me condicionó mucho. La relación con mis hermanos en aquel momento, mis hermanos y mi hermana, se rompió porque ellos estaban... Mi hermana continuó en Salamanca, interna en un colegio, y mis hermanos al final vinieron a estudiar a Valencia, aquí a Paterna, al Colegio de La Salle, antes de entrar en la universidad. Pero claro, al estar tan distanciadas, no fue una relación de complicidad, ni mucho menos. De alguna manera
he tenido más complicidad con mis hermanos que con mi hermana. Éramos muy distintas a todos los niveles. Ella, a la que quiero muchísimo, pero reconozco que es una mujer muy conservadora, y respetando que es una mujer conservadora y que es mi hermana, pues hay temas de los que no trato. Yo recuerdo en mi etapa de la Secretaría de la Mujer que en cada momento importante de las mujeres, como podía ser 8 de marzo o 25 de noviembre, siempre salía un artículo mío en el periódico. Nunca, jamás me dijo, he leído el periódico, te he visto, en cambio mis hermanos sí. Bueno, ahora mismo continuamos teniendo buena relación, pero no ha sido una relación de complicidad, ni mucho menos. Ella es mayor que yo. Yo creo que fui más atrevida, más rebelde que ella. También llevé más castigos y algún tortazo suelto por eso. Pero en aquel momento creo que tuve bastante más complicidad con mis hermanos. Yo me aprovechaba a veces de las salidas a las que ellos tenían más libertad y siempre decía, si me voy a pesar de que eran más pequeños que yo, con mis hermanos, después hacía lo que quería. Pero bueno, mi hermano el pequeño también es un hombre de izquierdas y el otro pues es un hombre muy de derechas, para que haya en una familia de todo y poder discutir. Mi tía todavía vive, tiene 95 años. Ella nació en Cuba porque mi abuelo, su padre, era de la provincia de Lugo, de un pueblecito de la provincia de Lugo, que se fue a intentar buscarse un sitio en la vida. Y lo encontró en Cuba. Hizo algunos negocios que le salieron bien, se casó con otra hija de migrantes andaluza, allí nacieron sus 4 hijos, pero tenía muy claro que quería que sus hijos se educaran aquí en España. Recientemente, mi hijo ha publicado un libro, lo digo con mucho orgullo, y de alguna manera se identifica con ese abuelo emigrante porque él también es otro emigrante distinto. Mi hijo no encontró oportunidad en España y en el año 2013 sacó las oposiciones a enseñante en Francia y allí lo tengo, casado con una francesa y siguiendo la tradición de aquel abuelo que emigró porque aquí no encontró una oportunidad para tener una vida digna. Mi entrada en la facultad de aquí fue decisiva porque pronto me di cuenta de lo que era vivir bajo una dictadura, sobre todo porque en el claustro, en el recinto universitario, teníamos una libertad total y absoluta para decir lo que quisiéramos, para hacer no, porque muchas veces los grises rodeaban la facultad. Fue cuando yo empecé a tomar contacto con la gente del Partido Comunista y me afilié, si mal no recuerdo, en el 69 al Partido Comunista. A pesar de que, bueno, el comunismo y la igualdad tienen que ir unidos y sobre todo la liberación de la gente más oprimida, ahí no entrábamos las mujeres. Hay que decir que de feministas tenían poco nuestros compañeros. Pero bueno, aquello me dio la posibilidad, y sobre todo al estar en la facultad, de tomar contacto con lecturas de carácter feminista, sobre todo Simone de Beauvoir. No es que tuviéramos muchas al lado.
Yo además hice historia y, teniendo en cuenta por mi profesión, sí que me metí más a fondo en aquellas asignaturas que eran optativas, como la historia de las mujeres. Y entonces vives esa opresión que tú de alguna manera has heredado. En aquel momento yo no estaba afiliada a comisiones obreras. Sí que era dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, sección Historia, que se llamaba así, y dentro de la célula del Partido Comunista me dieron la oportunidad de ser la encargada de tomar contacto con las comisiones obreras.